Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que nos va a hablar de un tema súper, súper bonito, porque hemos hablado aquí de herramientas tecnológicas, hemos hablado aquí de plataformas educativas, de los mejores contenidos, hemos hablado de las proyecciones que hay en educación para este 2022, de conectividad, de no conectividad, pero creo que hay un tema muy, muy acorde a estas fechas y ahora que volvemos o que pretendemos todos volver a las aulas de clase, y es la paz y es el bienestar del maestro. Entonces hoy invitamos a una persona muy, muy especial para nosotros, una persona ya de la casa de Tommy, que nos va a hablar de yoga para maestros, pero no solamente es el yoga aplicado hacia los maestros, sino cómo aplicar el yoga desde un maestro, ¿cierto? Entonces vamos a darle por aquí la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Manuela Gómez. Manu, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de ver a tantos profes aquí, súper rico, qué bueno conocerlos, qué bueno ser parte de esto, estoy muy feliz, se me nota que hasta que se me sale la sonrisa como por acá. Entonces, aquí tienen a Manuela Gómez, que nos va a hablar, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Manu? Bueno, les vengo a contar yo de una herramienta que pues a mí me ha servido mucho en mi experiencia personal, pero creo que también es una herramienta que le puede servir a muchas personas y es la práctica de yoga. Y más allá de contarles, ay, tan lindo el yoga, ¿cierto? Y lo más místico de la práctica también es a contarles cómo esta puede ser una herramienta, tanto para ustedes, para su propio bienestar, como también para esos estudiantes con los que pasan tanto tiempo, que ellos también están en este proceso de búsqueda. Entonces, los voy a poner a moverse, los voy a dar algunos ejercicios que pueden hacer ustedes o también pueden hacer con sus estudiantes, muy sencillos, y que nos empiezan a ayudar en este tema de atención plena, de conectar con el cuerpo, de conectar con los pensamientos y de enfocarnos, ¿cierto? Como de respirar un momento, abstraer un poco todo ese mundo caótico que está sucediendo afuera y empezar a conectar hacia adentro. Ahora sí, empezamos con el tema de hoy, que es yoga para maestros. Dice, iniciación al yoga para maestros y estudiantes. El yoga para mí es una herramienta, ¿cierto? Que nos permite acceder a una fuente interna de paz. Pero además yoga tiene un atractivo diferente a estas otras actividades, y es que en la medida en que yo conecto con el cuerpo y hago estas posturas y conecto con el cuerpo, cuando ya reconozco este cuerpo como propio, puedo despejar mi atención de mi cuerpo físico y empezar a escuchar más allá, a ver más allá, a escuchar mis pensamientos, a reconocer mis emociones. Y luego lo que va pasando es que me voy encontrando conmigo mismo o conmigo misma completamente despejado de las distracciones que son las experiencias físicas, ¿cierto? La palabra yoga, literalmente hablando, significa unión, ¿cierto? Y cuando hablamos de unir, estamos hablando de eso que ustedes estaban mencionando ahorita, unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de esto físico, como les digo, muy fácil de notar. Yo me puedo tocar el brazo, siento la carne, ¿cierto? Yo puedo hacer un estiramiento y sentir la flexibilidad de mis músculos, pero luego está la mente, que es un poquito más sutil, no es tan fácil escuchar los pensamientos a veces, y ahora, hoy en día es más difícil reconocer las emociones, ¿cierto? Y empezar a tener esas sensaciones internas. Entonces, ¿qué pasa en la práctica de yoga? Que yo estoy en una torsión, estoy aquí haciendo una torsión hacia un ladito y empiezo a sentir de pronto una sensación interna, por ejemplo, el movimiento de mis intestinos o cómo se amplía y se comprime el tórax en la respiración, y todo eso son sensaciones que van llevándome a un reconocimiento más interno. Y luego, después de una práctica más constante, ya yo empiezo a encontrarme con algo más sutil, y cuando hablo de sutil es algo que no es tan fácil o no es tan obvio de ver o de contemplar, y es que empiezo a sentir esa armonía, no solamente una armonía interna, sino me empiezo a sentir parte de algo más grande que yo misma, ¿cierto? Me empiezo a sentir parte del universo, me empiezo a sentir muy conectada con lo que está pasando y empiezo a obtener esos beneficios más sutiles de la práctica de yoga. Algunos de los beneficios de esa práctica de yoga, como por ejemplo mejorar la flexibilidad, ¿cierto?
Entonces aquí voy a entrar a hacer una intervención importante y es que el yoga no es solo estirar, ¿cierto? Hacer posturas no es solo estirar los músculos, también es fortalecer los músculos, también es un equilibrio entre extender, estirar, darle más espacio a los músculos y los ligamentos y al mismo tiempo generar mayor movilidad en la articulación. Cuando hablamos de fortalecer los músculos, estamos hablando de lo que les dije, ¿cierto? No es solamente extender, estirar, generar espacio, sino también darle mayor rango de movilidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de articulaciones que tenemos en el cuerpo y la cantidad de movimiento que tienen esas articulaciones. Entonces, a veces ni siquiera aprovechamos todo ese movimiento que tienen las articulaciones en el cuerpo. Dispara el sistema inmune, ¿cierto? Cuando hablamos de que disminuye la presión arterial, cuando tenemos prácticas suaves, restaurativas, de mantener las posturas que ustedes seguro han visto con almohaditas, con cobijitas, con unas cositas ahí que parece uno que no está haciendo mucho, pero realmente lo que está haciendo es disminuyendo un poquito esa presión arterial, disminuyendo los niveles de cortisol, y lo que produce en grandes cantidades o lo que la produce en grandes cantidades es el estrés, ¿cierto? Entonces disminuye ese nivel de estrés y también disminuye el azúcar en la sangre en la medida en que mejoramos el sistema digestivo, hacemos movimientos, liberamos toxinas, disminuye el azúcar en la sangre. Pero yoga no es solamente lo que vemos en Instagram, ¿cierto? Yoga no es solamente meditar, yoga no es solamente hacer unas posturas, es una práctica más compleja, y aquí es donde hablamos de las 8 ramas del yoga según la filosofía védica o según pues como la filosofía de la India. Van a escuchar estos 8 ramas del yoga. En sánscrito se llama Ashtanga Yoga. Ashtanga significa eso. Ashto es el número 8 en sánscrito y Anga son las ramas. Entonces, 8 ramas del yoga. Y esas, como les digo, más que ramas son unos pasos. Entonces, el primer paso se llama yamas. Yamas es como decir unas posturas éticas, ¿cierto? Unos principios éticos. Entonces, ¿qué dicen los hindúes? Antes de cualquier cosa, usted debería tener unos principios inquebrantables, una posición ética que no pueda, que trascienda todas sus actividades del día a día. Y para esta práctica de yoga tenemos 5, ¿sí? La primera es ahimsa, que es no violencia, y cuando hablamos de no violencia estamos hablando, más allá de eso, es de compasión. Los hindúes, o incluso aquí lo hemos traducido como el vegetarianismo, ¿cierto? Pero más allá que el vegetarianismo es tener esa compasión y esta empatía con todos los seres vivientes con los que compartimos el universo. Y el primero somos nosotros, ¿cierto? O sea, más que el primero siendo el más importante, es que primero debe haber cierta compasión hacia nosotros para poder compadecer a los demás, ¿sí? Satya significa verdad, honestidad, siempre decir la verdad. Asteya significa no robar, pero más allá de que no robar objetos materiales, es no robarle energía a nadie, por ejemplo, no robar, no tener malas intenciones a la hora de acercarse o tener una relación con alguna persona. Brahmacharya habla de la castidad, pero más allá que la castidad, miren que nosotros tendemos a traducir las cosas demasiado literal, pero más allá que la castidad, estamos hablando de ser capaz de contenerse, ¿cierto? Una contención. Y aparigraha significa no codicia, ¿cierto? Que es este tema que es muy bonito en el yoga, de hacer las cosas sin esperar un resultado específico, sino hacerlas y disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Estos son los yamas. Pasamos a niyamas, que son como estas previas, ¿no? Es literalmente la previa a la práctica. Entonces, ¿qué son esas cosas que se vuelven hábitos? Que yo no puedo empezar a practicar asanas o posturas sin haberme encargado de estas cosas. Y también para la filosofía védica o en la India son 5. Esas 5 son saucha, que es limpieza o higiene. Los hindúes no empiezan su práctica en la colchoneta sin haberse bañado completamente, sin haberse lavado la boca completamente, y todas las otras prácticas que ellos tienen de limpieza. Santosha, que es contentamiento, ¿cierto? Que es esta intencionar y sentirse agradecido y contento en la práctica. Tapas, que es disciplina, como nos lo mencionaba ahorita también la profe. Swadhyaya, se imaginan, se me traba la lengua, pero Swadhyaya
es el estudio de textos sagrados. No necesariamente significa que hay un estudio por parte de nosotros también de textos sagrados, sino que estamos hablando del estudio como tal, ¿cierto? Una lectura que nutra el espíritu, más allá que nutra solamente la mente. Y Isvara Pranidhani, que es la confianza en Dios. Isvara Pranidhani, más allá que la confianza en un Dios, en la India, pues ustedes saben que existen todo este montón de dioses, pero luego, como lo hemos entendido, aquí es más allá que hablando de un Dios como tal, una figura, estamos hablando de una confianza en el universo, ¿cierto? Una confianza en que esto que estoy haciendo está teniendo un efecto interno y está teniendo un efecto también en mi contexto. Ahora pasamos ahora sí a lo que ya todos reconocemos como una práctica de yoga, que es la práctica de asanas, ¿cierto? Asanas es la palabra en sánscrito designada para las posturas, ¿cierto? Lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y los yogis dicen que las asanas deben ser Sitira Sukham Asana, ¿cierto? Es como, ni siquiera es la palabra sola de asana, sino que viene con dos adjetivos hermosos esa palabra, que es Sitira Sukham, que significa que las posturas deben ser firmes y cómodas. Yo creo que a mí esto me cambió la vida, ¿no? Entender eso, la postura debe ser firme y cómoda. Y luego yo pienso en la postura que yo tomo ante la vida, una cosa de qué postura tomo yo ante ciertas situaciones o ante la vida, y luego digo, esa postura debería ser firme y debería ser cómoda. Yo debería sentirme cómoda con las decisiones que estoy tomando, pero también debería tener esa determinación y firmeza de mantenerme en esa posición o en esa decisión que tomé. Entonces, eso es lo que también nos enseñan las posturas. Eso a nivel muy, muy espiritual, pero a nivel físico es lo que les estaba diciendo ahorita. Yo debería poder hacer una postura que de pronto no se vea igual a la que está haciendo mi profe o no se vea igual a la que estoy viendo en Instagram o en YouTube, pero sí es una postura que para mí estoy firme y estoy cómoda. Entonces ya saben, no hay práctica de asanas si no hay unos principios reguladores, unos principios éticos y si no hay unos hábitos previos a la práctica. Después de las asanas viene la práctica de la respiración, que se conoce como pranayama. Esa palabra pranayama está compuesta de dos palabras en sánscrito, que es prana, que es la energía vital, ¿cierto? No solamente es energía, sino energía de vida, y yama, que significa control. Entonces, eso se traduce como el control de la energía. Controlar la respiración para los hindúes, a través de la respiración tú estás ingresando y sacando energía. Pero luego los otros 4 que vienen después de pranayama son un poquito más sutiles y ya empiezan a despertar y a hacerle ejercicio a la mente y al espíritu. Pratyahara significa, es también una palabra en sánscrito, y significa retirar la atención de los sentidos. Eso suena muy raro, pero lo que estoy diciendo es, a veces nos identificamos tanto con eso que podemos ver, sentir, oler, percibir, con lo que nuestros sentidos nos permiten percibir del mundo externo, porque finalmente el cuerpo es ese vehículo que nos permite experimentar el mundo externo. Entonces a veces nos identificamos tanto con eso que se nos olvida o perdemos la conexión con aquello que es más sutil. Entonces, abstraer los sentidos es quitar los sentidos del panorama, como ya no voy a ver, ya no voy a oler, ya no voy a estar experimentando el mundo externo y voy a entrar a un mundo más interno, voy a entrar a mis pensamientos, voy a entrar a mis emociones, voy a entrar a mis sensaciones. Entonces, los que han practicado yoga y llega este momento último de Shavasana, ¿cierto? Que es la postura del cadáver, es la última postura ya para que el cuerpo se apacigüe, ya cansé el cuerpo, ya ese es el momento en el que se prende la mente. Y ahí es donde yo abstraigo los sentidos del mundo externo y me empiezo a encontrar con un mundo más interno. Pratyahara. El sexto es Dharana, que traduce concentración, enfoque. Dharana es ser capaz de enfocarse en una sola cosa. Entonces aquí vienen unos ejercicios súper específicos de eres capaz de concentrarte en una imagen, ¿cierto? Que puede ser algo que estás viendo o algo que te estás imaginando. Eres capaz de concentrarte en la respiración, eres capaz de concentrarte en una sola parte del cuerpo, eres capaz de concentrarte en un solo pensamiento. Entonces todo esto es lo que es ser capaz de concentrarse. El 7 es dhyana, que es lo que conocemos aquí en Oriente como meditar, ¿cierto? Y en la meditación ya no hay una concentración, o sea, la concentración ya es ser capaz de ser consciente sin estar enfocado en una sola cosa. Eso suena
súper bonito, pero luego la práctica se vuelve muy difícil, es ser capaz de contemplar, de ser consciente, de estar aquí y ahora, pero sin estar concentrado en una sola cosa. Y luego el último paso, que sería ese lugar al que quiero llegar a través del camino del yoga, es Samadhi, ¿cierto? Que es la experiencia de ser uno con el todo. A mí me encanta esa, pues aquí hay muchas formas como lo nombran, pero cuando yo digo ser uno con el todo, es que yo como uno también hago parte del todo y el todo hace parte de mí. Cuando yo reconozco esa experiencia de hacer parte y de esto hace parte de mí, de este universo, de estas personas con las que convivo, de estos otros seres vivientes con los que estoy compartiendo el universo, de esta naturaleza que me rodea, todo esto está en mí y yo estoy en él. Ese momento de conexión, como que se prendió el bombillo, es lo que llamamos Samadhi. Entonces, todas estas 8 prácticas o estos 8 pasos son la práctica de yoga. Pero entonces hoy nos vamos a enfocar solamente en 3, que son los que les voy a presentar en este momento. Vamos a empezar con algunas asanas, que como les dije, más que una pose o una postura, es un estado del cuerpo y de la mente. Entonces, empecemos con el cuello. Entonces, vamos a hacer esa postura que tenemos en la pantalla. Vamos a empezar con el brazo derecho, lo vamos a llevar por detrás de la espalda. Vamos a llevarlo por detrás de la espalda y va a salir por aquí, por un ladito, a agarrar el bíceps del brazo derecho, del brazo izquierdo, porque pasamos el derecho por detrás. Si no alcanza, no pasa nada, lo puedo dejar aquí. Si alcanza, lo agarro. Puedo flexionar el codo izquierdo o lo puedo dejar extendido como lo tienen en la imagen. Y luego, así, van a llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Solo ese movimiento ya da un jaloncito en el lateral del cuello, ¿sí? En el lateral derecho del cuello. Pueden sostenerlo ahí o, como les dije ahorita, no es solo estirar, sino también dar movilidad. Pueden mantener la oreja izquierda cerca al hombro izquierdo y simplemente dicen que sí con la cabeza. Elevan y bajan la cabeza, hagan un movimiento suave y sutil. No es un sí medio estrambótico, sino un sí muy sutil. Y ese movimiento ya genera otras sensaciones. Volvemos con la cabecita en posición neutra. Luego, último, vamos a entrelazar las manos, los deditos de las manos, y así como están, vamos a llevar las palmas de las manos a la parte de atrás de la cabeza. No en el cráneo, sino en la base del cráneo, entre el cuello y la cabeza. Codos están bien separados. Voy a inhalar, a separar más los codos y a elevar un poquitico el mentón hacia el techo. Y al exhalar voy a hacer todo lo contrario, voy a traer el mentón al pecho, voy a juntar los codos hacia la cara y las manos van a presionar un poquito la cabeza hacia abajo. Y ahí sentimos el estiramiento en la parte de atrás del cuello. Muy bien, ahí les dejé 3 ejercicios para el cuellito que lo pueden hacer en cualquier momento. La espalda lumbar es la parte más bajita de la espalda, ¿cierto? Casi llegando a los glúteos. Entonces, algunas posturas para ese dolor en la espalda son esta que estamos viendo en la imagen, que se llama postura del gato. Y miren que parece un gato encorvado. Funciona poniendo las manos y las rodillas en el suelo, manos al ancho de los hombros, rodillas al ancho de las caderas. Y luego, al exhalar, vacías todo el abdomen de aire, metes la cola, metes el pecho y llevas el mentón al pecho y te sostienes esa postura unas 3 respiraciones y sueltas. Esa postura funciona para la espalda lumbar. Tabla alta y tabla baja, que es esa postura que vemos al señor de pantaloneta roja, exactamente. Puede ser en antebrazos tabla baja o en las manos tabla alta. Esa es una muy buena postura para fortalecer el abdomen. La que le acompaña, bueno, esa que está señalando Fabi, se llama perro que mira hacia abajo, el famosísimo perro que mira hacia abajo. Y si se dan cuenta, la señora de la imagen tiene su espalda alargada, empujando con sus manos desde la colchoneta hasta el huesito sacro. Entonces, cuando alarga toda esa columna así, lo que estamos haciendo es generando espacio y mejora un poco esa tensión que hay en la espalda. La que está se llama postura del puente y también muchas veces el dolor en la espalda lumbar tiene que ver con una cadera inflexible o poco móvil.
Entonces, cuando la cadera tiene problemitas, repercute en la columna. Entonces, esta postura es empujando con los talones el piso, levantando las caderas, hay que apretar muy bien los glúteos y los muslos bien activos. Luego, cuando ya he levantado toda mi cadera y mi espalda de la colchoneta, puedo entrelazar las manos como ya lo está haciendo en la postura. Y la que está más arriba se llama postura del gato, que es la compañera de la postura de la vaca, perdón, que es la compañera de la postura del gato que vimos en la diapositiva anterior, y es también para liberar un poquito esa tensión a nivel espalda baja y media. Posturas para la digestión. Una torsión es eso que está haciendo el personaje contra la pared, y es que está moviendo su torso desde la pelvis hasta el otro lado. Solo esto, si yo hago solo esto en mi silla, aquí, solo esto en mi silla es una torsión. Mis piernas permanecen en la misma posición en la que estaban, pero solo esto, mover un hombro atrás y el otro adelante, es una torsión. Y luego lo hago hacia el otro lado, es una torsión. Acomodo, estoy acomodando todos mis órganos internos. Entonces, esas son las torsiones. Luego también tenemos la que están haciendo las chicas de la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda, que son posturas en las que abro y amplío toda la pared abdominal, ¿cierto? Estoy extendiendo la pared abdominal y eso hace también que haya más espacio entre los órganos internos. Y luego una postura invertida, pero más que invertida porque la invertida por excelencia es esta parada de cabeza, parada de manos, ¿cierto? Esta que está haciendo la chica de la esquina inferior derecha, exacto, se llama postura de la pinza, y como yo estoy, cuando estamos con la cabeza hacia el suelo, nunca, siempre la cabeza está por encima de los pies. Cuando la cabeza va hacia el suelo, estoy acomodando mis órganos ahora en la otra dirección. Cuando, en vez de que los órganos internos estén todos comprimidos hacia abajo todo el tiempo porque estoy sentada o de pie, cuando cambio esa postura y la invierto, los órganos internos bajan y se mueven hacia la otra dirección. Posturas para las muñecas. Entonces, seguramente aquí todos hemos sentido en algún momento ese terrible síndrome del túnel del carpio. Entonces, la muñeca es los que estamos tecleando todo el día, y los chicos que están en los colegios y en las escuelas, que todo el tiempo también están con su celular en la mano, sufren el túnel del carpio no solo para nosotros, los profes administrativos o secretarias, etcétera, sino también ya para todos desde que tenemos pantallas táctiles. Entonces hay unas posturas muy buenas para las muñecas. Aquí hay la chica de la pantalla, está mostrando una que es hacer pulsos con los dedos hacia atrás, y eso hace una flexión de la muñeca, pero también lo podemos hacer hacia abajo, ¿cierto? Y hacer unos pulsos, los dedos apuntan hacia abajo y voy flexionando la muñeca. También entrelazando las manos, juntando, cuando yo les vaya a decir talones de las manos, estoy hablando de esta parte de la mano, ¿cierto? Lo que es similar al talón del pie es similar al talón de la mano, y dibujar unos infinitos con las manos así entrelazadas haciendo un puñito. Esto es también movilidad de la muñeca, y me devuelvo, ¿no? No lo hago solo en una dirección, sino que lo hago en ambas direcciones. Otro movimiento también para las muñecas le llamamos las piñitas o las piñas. Voy a juntar todo el contorno de la palma de la mano con la otra, pero voy a dejar los dedos bien separados y los dedos no se están tocando tampoco uno contra el otro. Y de esta manera voy a subir brazos y a bajar hasta el ombligo. Esa bajada es la que es dura, y vuelvo arriba unas 20 veces, y esa extensión que estoy haciendo entre los músculos que están entre los metatarsianos y entre los tendones de las manos, del dorso de las manos, es lo que estoy fortaleciendo con ese movimiento. Y otro que me encanta, pero ese también es para los hombros, es con los brazos completamente extendidos, como cuando terminamos de lavar los platos de la cocina y nos escurrimos. Por ahí hay algunas personas que se pueden relacionar con este movimiento, pero con los brazos completamente extendidos, y todos los dedos de las manos van a rozar los dedos gordos. Entonces hacemos esto, como unas chispitas, como sacudirnos, pero entonces ya lo vamos haciendo más rápido. Y si nos quedamos 5 minutos haciendo esto, vamos a sentir que se nos calienta toda la muñeca, el antebrazo, incluso también estamos haciendo movilidad en los hombros.
Posturas para relajar, estas son las más ricas de todas. Esa postura que estamos viendo ahí se llama Dandasana o postura de la vara, pero contra la pared. Entonces miren la belleza de esta postura. El solo hecho de que vas a poner tus pies hacia arriba y tu cadera abajo, lo primero que va a hacer es mejorar la circulación, ¿cierto? Entonces 5 minutos en esa postura, al punto en que uno empieza a sentir ese cosquilleo como se me va a encalambrar un poquito la pierna. Ese es la circulación haciendo su trabajo antes de dormir o después de haber hecho ejercicio. Esa postura que vemos en la esquina superior izquierda se llama Shavasana o postura del cadáver, que es la que les decía, después de terminar una práctica de asanas, esta es la postura que se hace. Es la más rica de todas. Es una postura que mejora también la circulación. Es muy rica hacerla después de la práctica de asanas porque el cuerpo queda preparado o dispuesto para acostarse y tener las caderas bien apoyadas en la colchoneta, los hombros bien apoyados en la colchoneta, los pies van a estar también relajados. La que le sigue hacia la derecha se llama Supta Baddha Konasana o postura de la mariposa, boca arriba. Sí, que también se puede hacer contra la pared. En este caso, las rodillas y los pies irían contra la pared, los glúteos contra la pared, como lo vimos en la diapositiva anterior. La famosísima postura del niño, la que está haciendo el único hombre de las 4 imágenes, es una postura también que, aunque sea relajante, tiene muchísimas cosas ahí dentro de ella, vean. Ahí estamos haciendo flexión del psoas, ¿cierto? Porque están los muslos en flexión o pegaditos al abdomen. Estamos estirando la articulación de la rodilla, estamos estirando los empeines, estamos alargando la columna y estamos relajando el cuello. Todo eso en una sola postura. Y la que le sigue, la última, ya esta es como más lujosa porque tiene unas almohaditas y unas ayudas ahí. Es una postura del héroe con las ayudas de las almohadas. En ese caso, los empeines están apoyados en la colchoneta, los talones están por fuera de los glúteos, hay una extensión de los cuádriceps, pero esa extensión está ayudada por las almohaditas que están atrás, entonces no se siente tan fuerte la flexión en la rodilla. Les dije que nos íbamos a enfocar en 3 cosas. Ya les di algunas posturas que son para el cuerpo, posturas físicas, asanas. Ahora, pranayamas, seguramente han escuchado estas prácticas de respiración. Aquí les puse 3 de las muchas que hay. Ujjayi es la respiración sonora. Ya vamos a hacer el ejercicio de esa respiración. Kumbhaka es retención. Cierto que hay 2 tipos de retención. Yo puedo inhalar, retener la inhalación, o puedo exhalar y retener la exhalación. Esos son los 2 tipos de retención. Y Nadi Shodhana es esta respiración también, que es la que está haciendo la chica de la imagen, en la que nos tapamos una fosa nasal, inhalamos por una, tapamos esa una por la que inhalamos, destapamos la otra, exhalamos por esa, inhalamos por la que exhalamos, tapamos, destapamos la otra y por ahí exhalamos. Y hacer esa respiración alterna es muy buena, por ejemplo, para cuando nos levantamos congestionados de una sola fosa nasal. Esta nos ayuda a descongestionarnos, o también para antes de dormir. ¿Listo? Pratyahara, recuerdan que es la abstracción de los sentidos, pero es lo que hoy por hoy llamamos atención plena o mindfulness, ¿cierto? Que está tomando también tanta fuerza hoy por hoy. Atención plena es ser capaz de enfocarse en una cosa sin la experiencia de los sentidos puesta en ella. Entonces, para eso existen diferentes actividades o ejercicios. Meditaciones guiadas, que seguramente todos hemos hecho este tipo de meditaciones en las que cerramos los ojos, respiramos un poquito. El conteo de la respiración para mí es el más fácil. Yo soy un ser humano disperso, entonces no es fácil para mí concentrarme en una sola cosa, y el conteo de la respiración ha sido el que más me ha funcionado. Entonces, por ejemplo, me pongo un número, digo voy a contar hasta 30, pero lo hago en descenso, ¿cierto? Entonces empiezo, inhalo, 30, exhalo, 30, inhalo, 29, exhalo, 29, todo esto mental, no lo digo en voz alta, lo hago de manera mental y me ayuda, por ejemplo, a quedarme en Shavasana, que a veces me cuesta quedarme en Shavasana. Y el tercero es una meditación ancla, enfocada en una parte del cuerpo. Hablo de meditación ancla, es que puse mis manos proyectadas en diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando estoy proyectando las manos en diferentes partes de mi cuerpo y estoy conectando con las sensaciones que hay ahí, puedo identificar cuál me trae mayor bienestar. Ese es un ejercicio corto que pueden hacer antes de una clase y perfectamente sus estudiantes van a tener un poquito más de foco. Cuando les hablé al principio de que el yoga conecta el propósito de vida,
lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, primero traje una frase hermosa de una psicóloga que se llama Edith Eger y tiene esta frase que dice, no podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz. Yo considero y espero y creo firmemente que todos los profes que están aquí conectados en este momento tienen un propósito muy fuerte de despertar esa luz en los estudiantes. Y ustedes pueden ser ese guía que enciende la luz y con la que ellos decidirán seguir encendiendo esa luz y despertando esa paz interior. Gracias a todos, una feliz tarde, mañana, noche, en donde estén. Gracias por escuchar y conectarse.